Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, en esta presentación, continuando con la serie de videos de lo que son los automatismos industriales de la serie Siemens S7200. En el video anterior habíamos estado viendo los tipos de datos que podemos tener. Ahora vamos a ver los tipos de datos especiales que vamos a encontrar, que uno de ellos es el tipo de dato array. Un array es un arreglo en el cual podemos encapsular variables del mismo tipo de datos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un array de booleanos, un array de 6 elementos, ¿sí? El cual tiene un índice, una posición inicial, siempre comienza de 0 hasta n-1, ¿cierto? Como estamos definiendo un array de booleanos, los datos que pueden contener cada casilla o cada celda de ese array son booleanos entre 0 o 1, valores digitales, digamos. Podemos tener arreglos o arrays de tipo de dato real. Habíamos visto que eran los números con coma, y también podemos tener array de entero. Nos vamos a ir a tportal, donde habíamos estado trabajando, y si nosotros agregamos la parte de los tags una nueva tabla, lo que llamamos array, queremos agregar un tipo de dato a modo de array. Vamos a ver que tportal no nos presenta el tipo de dato array. Por lo tanto, vamos a necesitar crear un bloque de datos, que lo habíamos mencionado en el video anterior. En este caso vamos a eliminar dato o la tabla de datos de variables del PLC, y nos vamos a ir a lo que es la parte de bloques de programa, agregar nuevo bloque, y vamos a definir un DB, que habíamos dicho que podíamos tener un DB de instancia relacionado a un bloque de función o a un FB, o podemos tener un bloque de datos globales. Acá vamos a observar que nos da la opción de que el dato sea global, y vamos a cambiar el nombre dato array. Entonces ahora podemos ver que nosotros tenemos creado ya un bloque de datos, un DB global, que puede ser visto, o los datos pueden ser leídos desde cualquier parte de nuestro programa, ya sea el main, un FB, un FC, etc. Entonces ahora vamos a crear un datos booleanos, y vamos a decir que es un array. Observen que ya nos da la opción de elegir un array, y entre corchetes el rango, digamos, y nos dice o nos da la posibilidad de seleccionar el tipo de datos. Entonces yo voy a seleccionar de booleano y quiero 6 variables, o sea, vamos de 0 a 5. Ahora voy a crear un array datos entero, datos int. Como sabemos, nos va a volver a poner del mismo tipo tportal, pero acá le vamos a cambiar y le vamos a colocar datos int entero, datos real,
Y bueno, hasta acá vamos a decir dónde están las componentes. Expandimos acá, expandimos acá, expandimos acá, y podemos observar que ya se creó o se crearon arrays de booleano, array de entero y array de reales. Salvamos, compilamos nuestro programa con clic derecho o en el icono de compilar, y vamos a chequear que no haya ningún inconveniente. Y nosotros ahora podemos corroborar a través de una tabla de forzado, cargando los datos en el PLC. Podemos corroborar y modificar, cambiar el valor a través de la tabla, y todavía no hemos agregado absolutamente nada de código en el OV1, pero sí podemos manejar nuestros datos. El paso siguiente sería lanzar la simulación, el mismo paso que hemos venido haciendo hasta ahora. Aquí estamos trabajando con el programa que arrancamos desde el primer video. Perdón, el video de tipos de datos. Arrancamos módulo, finalizar. Vamos a una tabla de observación y variables. Habíamos hecho nuestra tabla. Online. Nuestro PLC está en modo run. Y acá, por ejemplo, tenemos para seleccionar de nuestro DB. Vamos a ver que tenemos todos los tipos de datos, pero los datos que elegimos o que definimos anteriormente y nuestro DB. Si seleccionamos el DB, observen que aparece el nombre del array, punto. Ahora direccionamos el array de datos booleanos, y si yo quiero tipo de datos 0, vamos a expandir un poquito acá, correr, ya me pone el componente o el elemento 0 del array de datos booleanos que está contenido en el bloque de datos o en el DB global. Lo mismo puedo hacer. Vamos a hacer un par de datos de los booleanos. Vamos a seleccionar un dato de los enteros, el 0, y seleccionamos 3 también, o sea, 3 componentes, fíjense, el dato entero. Y ahora vamos con si ponemos DB, ya va a aparecer directamente el DB, y ahora seleccionamos los datos reales, la componente 0, y expandimos y obtenemos 3 componentes. Nosotros lo que podemos, como hemos visto hasta ahora, modificar los valores. Si damos a la opción de observar, podemos
modificar los datos. Vamos a abrir un poquito. Y por ejemplo, el dato booleano lo ponemos en 1. Este también lo ponemos en 1. Vamos a datos enteros, le ponemos 223, 45, 21. El real le ponemos 34.2, 34.1, y lo dejamos así y validamos, y podemos observar que ya nosotros modificamos en nuestro DB los datos definidos como tipo array a través de la tabla de observación y forzado. Volvemos a repetir, si bien estamos en modo simulación, esto es tal cual sucedería en el PLC. Este es nuestro DB. Y si nos ponemos en modo observación de nuestro DB, observen que yo elegí la opción aquí, el DB, y doy la opción de observar, veo que en el propio bloque de datos, no en la tabla de observación, esta es nuestra tabla de observación seleccionada acá abajo, ya puedo ver cómo en nuestro propio bloque de datos se cambiaron los datos que nosotros intencionalmente modificamos o que pueden modificar el automatismo. Como vemos, los booleanos, los de enteros y los reales. Bueno, de manera de que los videos vayan siendo cortos y no se nos extienda mucho el tiempo, en el próximo video vamos a ver otro tipo de dato especial, que es el tipo de dato struct, el cual podemos formar estructuras de datos, las cuales pueden estar formadas por arrays dentro de la estructura, datos booleanos, datos reales, y después haremos ya programación, algún ejemplo de programación con este tipo de datos para ya ver la aplicación de los datos que venimos viendo hasta ahora. Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado el video. Les pido, si les gusta el contenido, que me den like, que se suscriban al canal para estar incentivado y poder seguir generando estos videos de el mundo apasionante de la automatización. Bueno, un saludo para todos y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Bueno, continuando con los tipos de datos, hemos visto el tipo de dato array. Con el que vamos a trabajar ahora es con el tipo de dato struct o estructura. Como podemos ver, es muy parecido al array del momento que nos permite almacenar variables, pero existen algunas diferencias con respecto al array. Una de ellas es que la estructura permite almacenar distintos tipos de datos y no están definidas las posiciones dentro de una estructura de la misma manera que están definidas en el array. O sea que nosotros en una estructura podemos tener cualquier tipo de datos: variable, booleana, entero, real, array. Incluso podemos tener encapsuladas estructuras dentro de una estructura. Entonces, bueno, este es otro tipo de datos muy importante y muy interesante para entender y manejar, ya que en él podemos almacenar todo tipo de datos. Vamos a crear de la misma manera que hicimos en el ejemplo anterior para el caso del array. Como vemos acá en el apunte, creamos un DB global al que le vamos a agregar un nombre y lo vamos a definir para que sea nos ubiquemos que estamos trabajando con estructura. Así que bueno, vamos a agregar nuevo bloque
y le vamos a dar un nombre. Vamos a decir que es el db de struct. Es un db global, ya lo hemos definido aquí. Vamos OK. Accedemos al db, le vamos a poner un nombre y lo vamos a definir como tipo de dato. Tenemos la opción de definir tanto array, booleano, entero, como cualquier otro tipo de dato, solamente que ahora lo vamos a definir como tipo de dato struct. Entonces ya podemos ver que nos genera como una arborescencia en la cual podemos empezar a agregar datos dentro de nuestra estructura. Por ejemplo, mi booleano, que va a ser, vamos a cambiar el nombre, poner bien mi booleano, y después podemos crear una variable real, un doble word, vamos a crear un array de reales, en este caso tenemos booleano. Aquí vamos a asignar real, acá vamos a asignar un dato entero, acá un doble word, acá vamos a definir un array de, por ejemplo, vamos a elegir elementos 9,9 o de 0 a 9, digamos, a 10 componentes de reales, como habíamos visto en el ejemplo anterior. Acá vemos que se nos genera la arborescencia de el vector con sus 9 componentes. Aquí podemos crear una subestructura, o sea, encapsular una estructura dentro de la propia estructura que llamamos mi estructura. Acá yo le llamo subestructura, o sea que va a ser un tipo de dato struct. Se me genera la arborescencia y puedo crear un array de enteros, sub booleano, booleano 1, ¿sí? Tenemos un array, este lo vamos a definir como un array de 9, por ejemplo, también de 10 componentes, de enteros. Esto lo dejamos como tipo booleano. Acá vemos que se generó el array y ustedes pueden observar que ahora hemos creado una estructura que contiene datos booleanos, datos enteros, datos reales, doble word, un array de reales, una subestructura, o sea, tenemos encapsulada una estructura dentro de otra estructura con los distintos tipos de datos que podemos poner en la subestructura.
Listo, una vez definido esto, lo que podemos hacer es salvar el proyecto y vamos a compilar para asegurarnos de que esté todo en orden, que no haya ningún error. Acá vemos que está todo bien, y lo que podemos hacer es ir a nuestras tablas de observación, para lo cual y ver y forzar datos dentro de nuestra tabla, y ahí hacer las comprobaciones de los distintos tipos de datos. Bueno, este procedimiento ya lo hemos hecho otras veces. Vamos a lanzar en este caso el modo simulación. Ahí se está ejecutando la instancia de la simulación con todos los datos de direcciones IP que ya venimos trabajando. Ahí nos conectamos. Cargamos. Arrancamos nuestro PLC. Y vamos a online. En este momento estamos conectados ya con el PLC y podemos agregar una nueva tabla. Veníamos trabajando con una tabla de forzado y observación. Podemos utilizar esta, en la cual nosotros veníamos trabajando con la tabla, habíamos cargado en la tabla los elementos que estaban en el DB que habíamos llamado Data Array y que veníamos trabajando prácticamente desde el principio con los tipos de datos. Vamos a aprovechar y vamos a agregar acá los datos de lo que es la estructura. Podemos seleccionar yendo al DB de estructura. Acá nos aparece la variable definida como estructura, que le llamamos mi estructura, y todo lo que definimos dentro de la estructura. Por ejemplo, del array de reales, hay error porque no había seleccionado el elemento 0 del vector array de reales. Acá nos dice que es de punto flotante. Vamos a insertar para dejar un lugar y diferenciar los datos que venimos trabajando del array con los del struct. Y bueno, podemos seleccionar cualquier otro tipo de datos de la estructura que nosotros querramos. El booleano, por ejemplo. Vamos a expandir un poquito acá para que vamos al array. Perdón, no es el array, sino es el struct. Una doble word. Y así podemos buscar un dato de la subestructura. Observen lo que sería todo el camino que va siguiendo para detectar el dato. Nos dice que la variable esta entera que está en un array, en la posición 2 del array, la tenemos un punto, es perteneciente a la subestructura, a la variable que se llama subestructura, que pertenece a la estructura que se llama mi estructura. O sea, observen todo el camino que fácilmente ubicamos las variables sabiendo en qué debe están, y después nosotros las asignamos a nuestro programa o las referenciamos, digamos, las utilizamos como
como nosotros necesitemos, desde la parte de programación o desde el main o desde algún FC o FB, que todavía no lo hemos hecho, porque hasta ahora lo que estamos es entendiendo y comprendiendo, conociendo todos los tipos de datos de los que dispone TIA Portal y con lo que podemos trabajar. Por supuesto que ahora lo que nosotros podemos hacer es la observación de las variables y el forzado. Para el caso de que este es un valor, un real, vamos a mostrar un poquito mejor ahí. Este es un real, le podemos poner 21.4. Este es un booleano, lo ponemos en 1. Este lo ponemos en, justo que lo tenemos en hexa, ponemos FF. Este es un entero. Y validamos. Y acá podemos observar que yo, validando, forcé los datos que yo definí aquí. Y acá ya lo tenemos en tiempo real, podemos decir, en el modo online, ya actualizado en nuestro PLC. Por supuesto que en este caso simulado, pero si yo conecto mi PLC que tengo acá, estas variables estarían conteniendo estos valores. Este booleano se hubiese puesto en 1, este flotante estaría en 21.4, esta doble word, la parte baja estaría en, esto estaría en 1, 1, 1, o sea, serían 8 1, digamos, F. Este entero en 34, listo. Y ahora con esto hemos monitoreado y forzado los datos contenidos en un DB global del tipo estructura. Anteriormente habíamos trabajado con los datos del tipo array, que era un array, habíamos dicho que era un vector, y anteriormente habíamos trabajado con los tipos de datos booleanos, enteros, flotantes, etcétera. Así que bueno, hemos hecho un recorrido por todos los tipos de datos que tiene TIA Portal, lo que manejan los autómatas de la serie S7200, y con esto concluiríamos con la etapa de lo que serían los tipos de datos. Seguidamente vamos a ver algunos ejemplos de código utilizando estos tipos de datos y los temas que vienen hacia adelante, como temporizadores, flancos y demás. Bueno, espero les haya gustado, les haya servido el video. No se olviden de dar like, de suscribirse al canal para estar incentivado y seguir haciendo videos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.